Ventana principal, vamos a ir a la vista de lastre, necesitamos la del gancho igual. Entonces lo que vamos a hacer primero es acá borrar los campos con los que vienen porque eso no nos sirve. Ya. Entonces vamos a empezar desde cero. Vamos a agregar y acá lo primero, párate acá y colocáis 90. Ya. Al colocar 90, tenéis que apretarle country y apretar escribir algo. Hoy, pero no me deja escribir 90. Ah, no, mira, acá esto tiene que ser 0 y esto 90. Y ahí enter y se te va a guardar. Te va a guardar como RLAT. ¿Qué quiere decir esto? Ra y lateral. Pero como le hemos dicho a todos que están al revés los campos. Porque si tú te das cuenta, ya contar que hay que cambiar el nombre. Porque es verdad que no es el lateral derecho, sino el izquierdo. Ya. El izquierdo. Entonces vamos a crear el otro porque vamos a trabajar con dos opuestos paralelos. Entonces acá ya no serían 290, o sea, no serían 90, sería 270. Que es como el otro ángulo por el otro lado. Ya. Para que quede el otro. Para sobre el otro. Volvamos. La P. Can. 270. Como que se lo cambia. Sí. Ahí. Entonces ahí te queda como lateral izquierdo, left, pero no es izquierdo, entonces le colocáis derecho. Para Ahí le colocarle el escribo nombre, al río. no puedo borrar lo que ya estaba antes, pero sí puedo pararme encima y escribir otra cosa agregando. Ok. Entonces ya, partimos desde los campos. Entonces tenemos el izquierdo, que esta es la vista de las. De esta forma se está viendo las desde el lateral izquierdo. Ya. Entonces lo que vamos a ir acá a Drew y acá Auto Shape. Esto le vamos a centrarlo en el MLC según el volumen que queremos tratar. Entonces el target va a ser el PTB y le vamos a dar un margen de 1. Entonces ahí te forma el tiro el MLC según lo que tú querías irradiar. Y lo mismo con el derecho. Entonces tenemos el derecho, vamos a Drew Beam, Auto Shape. Y ya quedó guardado lo que hicimos recién. Entonces en Auto Shape, PTB, margen 1. Estamos. Y de esa forma se quedan así, ¿cachai? Por los dos lados. Entonces tú estás viendo desde el punto desde el equipo, como desde de donde viene es la vista que tiene. Por eso lo vemos de ladito porque son laterales, de un lado y del otro. Por eso dicen campo opuesto. Claro, tienen la misma angulación pero están ambos por cada lado. Ok, perfecto. Ahí pasa a crear eso. Entonces, ¿Y lo hace entran por los dos lados? Mira, eso lo voy a ver acá en 2. Entonces, como les dije a todos, que primero es arreglar esto. Que esto no son 100, sino son 3000, porque estamos trabajando 30 grays sobre 10 fracciones. Entonces, 3000 son centigrays. Son 30 grays, 3000 centigrays. Y acá el fraccionamiento no va a ser 30, sino van a ser 10 fracciones. Por 1000, o sea, por 30. Son 30 grays en 10 fracciones. Entonces la dosis fracción va a ser de 300 centigrays por fracción. Ya. Y lo otro que nos falta cambiar es este 100%. Que ya no son 100, sino son los 3000. ¿Por qué tiene? Por los 3000 de los centígrados. Claro, Ya, ok. que no va a aparecer eso. Ya. Entonces lo otro, para evaluar las curvas. Acá cuando uno se para con el derecho borráis curvas. Entonces acá solamente me interesa tener la del 95 o la del 107. Entonces ahí para escribir una curva, tú te paráis encima de cualquiera y con clic derecho te va a aparecer estos numeritos. Entonces coloca el 107. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces de esta forma vemos, con esto partimos. Estoy recorriendo todo y acá el rosadito es la curva del 95 y estos blanquitos son los del 107. Que la del 107 son referentes a puntos calientes. Entonces en estas partes donde está el blanquito, donde está más caliente el flan. Entonces para ir evaluando todo eso tenemos que ir acá al DBH. Y acá uno selecciona la estructura que va a evaluar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a evaluar el PTB, vamos a hacer a MISC, acá en la penúltima opción, y vamos a evaluar porcentaje, para ver porcentaje relativo. Entonces queremos ver la curva del 95, que tiene que ser mayor al 95%. ¿Ya? Entonces acá parte con un 99.7, pero es probable que los puntos calientes estén muy altos. 60%. Demasiado. Entonces lo que les he recomendado a todos es que partan eligiendo un punto de cálculo que les permita tener una cobertura por lo menos del 98% y unos puntos calientes no mayores al 30% para que puedan bajarlo. Ay, tenemos más del... Eso lo vemos después. Entonces lo que primero es elegir un punto de cálculo, porque mira, viene con un punto de cálculo que quizás no es el óptimo porque está dando demasiados puntos calientes. El punto de cálculo que ocupa los equipos es este, que hizo lateral izquierdo. Pero acá para elegir punto de cálculo es en esta parte. ¿Dónde se metió? No, me perdí. Apretó el ISO. ¿Ya? Y acá en normalización punto, ahí van a colocar los puntos de cálculo y van a elegir uno. Ya. Para crear puntos de cálculo solamente tenéis que parar encima donde quieras, clic derecho y crear un punto. Por ejemplo, ponle uno. Ya. Uno, ok.
y vas a volver a split. Y acá en el punto de normalización vas a cambiar y vas a poner el 1 en vez del... Para que te haga el cambio en las curvas tenéis que seleccionarlo acá, si no, no lo vaya a ver. Independiente de que elijáis muchos puntos, acá tenéis que elegir. Acá en la normalización del punto. ¿Qué es el punto de normalización? Es donde la curva va a tener el 100%. ¿Dónde está la curva del 100% de tu curva ISO 12? Eso es lo que realmente es. O sea, donde llegaría mayor dosis. Claro, donde llegaría la prescripción sería como el punto de normalización. Entonces, desde ahí se van como conformando las demás curvas. Entonces, por eso es importante el punto de cálculo, porque tú cambiando el punto de cálculo te va a cambiar completamente las curvas de ISO-12. Por ejemplo, donde nosotros lo pusimos ahora, mira, desaparecen muchos puntos calientes y se van hacia los bordes. Ya Se hacen menos pequeños, pero se hacen más pequeños. Entonces, cuando ustedes elijan un punto de cálculo para evaluar si está bien, van a ir acá a opciones de BH. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la cobertura esté bien y que la PTB sea como, o sea, los puntos calientes sean aceptables. Entonces, en el PTB vamos de nuevo. En relativo, coloca el 95. Antes teníamos 99 acuerdos, ahora tenemos 99.2. Pero de puntos calientes, ¿cuántos tenemos? 107. Ya tenemos 16%. Igual es bajable y tienen caleta de cobertura, entonces tienen caleta para proteger. ¿Cachai? Porque al final el juego que uno va haciendo es perder cobertura, o sea, como bajar puntos calientes a base de perder cobertura. Proteger ciertos órganos de riesgo a base de perder cobertura. Entonces tenéis que tener como un margen de cobertura para ir perdiendo, ¿cachai? Pero lo que no entiendo es como eso que puso del punto 1. ¿Eligió cualquier lado? Claro, elegí cualquier lado. Pero porque ya sabe, o sea, usted ya Sí, sabía, sí, claro. más o menos sé que hay por ahí. Eso quería saber. El aljímetro, no. Por No es ejemplo, nada al azar, así. Se nota la experiencia. Entonces, por ejemplo, ahí se ve el punto que yo elegí, pues el 1. Ya. La idea es que sea más o menos al centro, pero como más o menos... Pero ¿hasta qué límite? Pero alejado de los cristalinos, ¿qué es lo que se quiere proteger? ¿Cómo? Alejado de los cristalinos, ¿qué es lo que No, eso no hay que ver. Solo que sea como al centro de nuestro volumen. Como yo elegí ese punto. ¿Y cuántos puntos calientes se pueden, o sea, Puntos pueden elegir el que les resulte mejor, ¿no? uno va probando ahí, Uno va probando. prueba. Claro. Entonces, Pero por- 16 está bien. O sea, por teoría uno debería estar más o menos al centro de nuestro volumen que vamos a irradiar. Mira, por ejemplo, ahí está el mío. Está como más o menos al centro. Justo ahí, justo ahí. y si hubiera sido más hacia Te va a adelante? Queda cambiar más la curva. puntos calientes. Tenés que ir cachando como qué pasa si yo este punto lo muevo para adelante. ¿Y eso se puede agarrar y mover? No creas Podéis otro crear punto. otro punto. Uno va creando puntos y va Pone evaluando. punto 2. Pero profe, tener un punto caliente de 100, o sea, era 16, teníamos 66 y ahora con está bien. Claro, ¿Cuánto es lo ideal? Lo ideal es de puntos calientes cero. Cero. Ojalá lo más cercano a cero, puta, si O sea, hay te que- da 1%, no sé. hay que bajar Pero siempre bajar los puntos calientes y ojalá que... ¿Y cuántos lo puntos más se cerca- pueden agregar? Los que tú quieras. Hasta encontrar un... Hasta encontrar un punto que te funcione mejor, te que dé tengáis cero. alta cobertura, que no tenga tantos puntos calientes y de ahí partir. ¿Y Entonces cómo ya, sé que está dando harta cobertura? en la curva en la que te dan la cobertura del 95%. Te tiene que dar un número parecido. Mayor o igual a 95. O sea, si yo bajo los puntos calientes pero bajo la cobertura no me sirve. No, tengo que tener el mínimo son 95 acá. Y tengo 99. Está bien ahí, pero tengo que bajar los puntos calientes. Claro, entonces acá cuando tú empecé a bajar los puntos calientes, a cuidar los cristalinos, te va a empezar a bajar la cobertura. O a agregar cuña, igual te va a bajar la cobertura. Pero idealmente que sea mayor o igual a 95. 95 es el mínimo. Entonces desde este punto parte. Por ejemplo, ese punto que elegimos no está malo. Podrían trabajarlo. Entonces, ¿de qué forma podrían trabajarlo? Ya tenemos nuestros campos principales, podrían agregar cuñas, tendrían que ir probando. Y para agregar También, cuñas, ¿dónde no es de dónde? acá seleccionan el campo que quieran agregar en cuña, a no filter, No filter. y acá pueden agregar las cuñas. Entonces les recomiendo que si van a probar con cuña, que solamente con las de 15, porque las de mayor ángulo van a modificarle demasiado la curva de 12 y no le va a servir. Ya, ok. Para que no pierdan el tiempo. Así que si ocupan cuña, deberían ser... Dentro de las 3 kilos. Lo otro, aquí estamos trabajando con energía de 6. Lo otro que le enseño a sus compañeros va a ser compensado. ¿Cómo va a ser compensado? ¿Qué son los compensados? Son campos que van a ser parte de otro campo que van a tener mejor, o sea, peor, o sea, menor peso. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Es como para bajar puntos calientes igual. Por ejemplo, si quisiéramos crear un compensado del lateral izquierdo. Entonces lo seleccionamos, después lo cerramos y vamos a crear un nuevo campo y se va a crear como izquierdo. Entonces acá le colocan izquierdo compensado, no sé, y acá para manejar los pesos van a ir acá a split, de nuevo a split, y estos son los pesos, tienen un peso de 1. Entonces como estábamos inicialmente, cada campo tenía 1 y 1. Pero si queríamos agregar un compensado izquierdo, deberíamos darle cierto peso a esto, por ejemplo un 0,20.
La idea es que sea mayor a 10 unidades el monitor. Ustedes eligen cuánto peso, pero tampoco es bueno darle mucho peso, sino como su 15%, 20% más que eso, quizás no les va a servir tanto. Entonces, a este 0,20 que le dimos el peso, tenemos que restarle el campo principal. Entonces, acá ya no sería 1, sería 0,80, porque le dimos un 20 a este campo que va a ser más chiquitito. Entonces, ¿de qué nos sirve ese campo? Nos va a servir en el caso, por ejemplo, acá, si quieren ver las dos en otro eje, pueden cambiarlo acá, en opciones, por ejemplo, se quitan. Entonces ahí vemos que están todos acá adelante. Entonces, si quisiéramos modificarlo, vamos al compensado, y acá en opciones van a editar el MLC, la posición del MLC. Entonces con el clic... ¿MLC qué era? La multilámina. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces para modificar la multilámina tiene que estar seleccionada esta opción. Y acá ustedes pueden mover las láminas. Por ejemplo, en toda esa parte de adelante queremos bajar todo eso. Porque si hicieran esto con el campo principal, la cobertura les va a bajar demasiado, porque estamos tapando el PTV. Pero no queremos eso, sino queremos como protegernos. Agregamos otro campo y ese campo lo bajamos. Claro, el campo compensado. El campo compensado que tiene menor peso les va a servir para eso, porque va a bajar la dosis ahí, pero tampoco van a perder tanta cobertura. Porque ya no tiene tanto el... peso. Ya. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ahí hicimos eso con ese compensado. Entonces ahora debería haberse reflejado acá. Vieron bajado los puntos calientes. Teníamos 16. Entonces en opciones de BH, vamos al PTV y vamos a valor de nuevo. Siempre, todo lo que hagan van a ir, volver a esta ventana a ir evaluando cómo va. Y era 95. Ya, nos bajó un poco la cobertura, 98 va. Y los puntos calientes, 107. 7.4. Ah, bajó la mitad. De de esa lo que forma tenía. vamos bajando, pero también después cuando ya vean el PTV más o menos bien, tenemos que evaluar los cristalinos. O sea, igual es importante los cristalinos porque son los que tienen como un límite de dosis más bajito, que son 700 centígrados. Entonces esta curva está malísima porque llegamos a los 1200. Entonces acá tienen que llegar hasta acá. Ya. El máximo tiene que ser 700. ¿Y cómo vemos eso? Acá en volumen, la misma ventana, pero no le vamos a hacer relativo, sino acá que quede en centígrados. Entonces el límite de dosis de los cristalinos, eso todos se los mandé por correo o por WhatsApp. Por WhatsApp Todo lo lo tengo. mando. Entonces acá visualmente ya vemos que no cumple, pero si quieren cerciorarse acá los 700 centígrados, lo recibe el 51% del volumen. Entonces eso debería ser 0. Cuando ustedes protejan los cristalinos, acá les va a dar 0. ¿Y cómo bajamos los cristalinos? Eso lo pueden hacer, también lo pueden hacer como con el compensado, quizás crear otro compensado y proteger la parte de los ojos, o la otra opción es que lo hagan con los campos principales. Si quieren proteger los cristalinos, pueden hacerlo con los principales, pero ya moviendo muy poquito la lámina. Pero es solo moviendo al lado donde están los cristalinos. ¿Dónde están los cristalinos? La forma de ver los cristalinos de mejor acá en Display, van a Structure, van a los cristalinos y le colocan Shape. Entonces de esa forma van a quedar como más aceptables. Si ustedes le hacen zoom acá, van a cachar que se ven como con un sombreado, se ven como más celeste. Depende Ya del eso, color que lo tengan. sacamos la lámina de encima. Entonces la idea de eso sería protegerlo un poquito con los campos principales. Por ejemplo, si muevo eso ahí un poquito, ahí tienen que ir probando como cuál, si cierro más acá, pero ahí cierro solamente ese de ahí, por ejemplo. Entonces, ¿cuál está celestito? No me acuerdo. El cristalino celeste. Y ahora, evaluemos el cristalino izquierdo, ¿qué tanto bajó? Con eso, solamente mover esa lámina de ahí de un principal. Porque los principales tienen mayor peso, entonces va a tener mayor efecto en la curva de isodosis. Entonces vamos al DBH, buscamos acá el cristalino izquierdo. Acá solamente hago clic grande por si acaso. Entonces, cristalino izquierdo. Y acá clic encima nomás pueden elegir la estructura que quieren evaluar. Entonces, clic para que sea más grande y mira, ya bajó harto. Pero todavía falta bajar, entonces habría que cerrar más las láminas en esa parte. Entonces al cerrar las láminas es Pero hay probable que revisar que ver la cobertura. que hayamos perdido cobertura. Entonces volví al DBH, acá al PTV, misceláneo, y evaluamos de nuevo cómo estamos con la curva de la cobertura, el 95. Entonces 95 y ya, sigue bajando porque eso